estrellas, mi Dios, azul inmensidad. Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más. Esas nubes calladas que cruzan lentamente el azul de los cielos, ese viento que pasa llevándose la aroma de la flor en el vuelo, la fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos. Todo esto habla a los hombres, aún con su silencio, la gran naturaleza, todos sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del Rey del Universo. Luz en la tierra fría, se están batiendo los reinos, la tierra sin balance, tiembla cada momento, es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Las aves con sus trinos brindan sus alabanzas en forma de concierto, envía su sol radiante, la tempestad, la lluvia, relámpagos y truenos, la noche con su luna, sus lindas madrugadas y radiante lucero. Todo esto habla a los hombres, aún con su silencio, la gran naturaleza, con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del Rey del Universo. Luz en las tiendas frías, se están valiendo los reinos, la tierra sin balance, tiembla en cada momento, es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Y estas nubes estrelladas que cruzan lentamente el azul de los cielos, ese viento que pasa llevándose la aroma de las flores del huerto, la fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos. Todo esto habla a los hombres, aún con su silencio, la gran naturaleza, por sus
precioso nombre que es Jesús de Nazaret. Ese que te da consejos, que dañes al inocente, que no acates ni respetes el mandamiento de Dios. Ese amigo que te dice que a tus hijos y a tu esposa no des la debida honra y los trates con amor. Ese amigo, nuestro amigo, déjalo que sigue errante, no siempre cual ignorante caigas en su mismo error. Ese amigo no es tu amigo, debes estar convencido que el amigo que es tu amigo no procura tu dolor. Si quieres encontrar a alguien de toda confianza, gente que es la suerte gracia, tú puedas contar con él. Busca quien se ha proclamado el amigo de los hombres y que su precioso nombre es Jesús de Nazaret. Amado pueblo del Señor, paz a vosotros. Saludos especiales a todos los amigos y hermanos que se unen en este espacio para así juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy, desde la página Enlace, vamos a compartir una importante reflexión, un importante tema. Dios ha permitido que reflexionemos en él. Así que le damos la bienvenida, amado hermano y amigo, y le invitamos a acompañarnos hasta el final de este estudio. Gracias por estar atento. Le invitamos a que comparta también esta reflexión para que otros también sean favorecidos con la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir el Sagrado Libro, la palabra de nuestro Dios, pero antes vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial para que sea Él quien nos dirija y nos acompañe en el estudio de su palabra que hoy vamos a compartir. Saben, hermanos, hoy vamos a estudiar en el tema Israel, pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar de ese país que está allá en el Medio Oriente. Vamos a estudiar qué tiene que decirnos Dios acerca de este pueblo de Israel. Hoy vamos a estudiar que este pueblo tiene dueño, que este país es propiedad de Dios, porque así dice nuestro tema, Israel, pueblo de Dios. Me acompañan a orar, mis amados hermanos. Amoroso Padre que habitas en lo alto de los cielos, bendito sea, Señor. Te adoramos y te bendecimos a ti, el Todopoderoso. Pedimos una bendición especial para cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que se unen, Señor, a esta transmisión de tu palabra. Derrama bendición sobre cada uno de aquellos que hoy por hoy están pasando alguna dificultad. Hermanos que están con el aguijón de la enfermedad o viviendo un problema, una situación triste. Te pedimos que tú seas sobre tu hijo, sobre tu hija, que pongas tu mano de amor sobre cada uno de ellos, Señor, y que puedan sentir alivio, tranquilidad. Padre, atiende ese clamor silencioso que cada hermano, cada hermana presenta delante de ti. Hoy, Señor, vamos a abrir tu palabra, el sagrado libro,
para conocer de tus verdades, para que tú nos instruyas a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos estos favores. Amén. Y bien, hermanos, hoy vamos a ocuparnos estudiando bajo el tema Israel, el pueblo de Dios. Sobre esto vamos a considerar en este espacio. Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué decimos? ¿Por qué la iglesia de Dios, hermano, predica sobre esto? Tiene esa creencia de que Israel es el pueblo de Dios. ¿Ya pensó usted en ese pueblo, hermano? ¿Cuál es el origen de Israel? ¿Cuándo ese país fue constituido o reconocido como una nación propiedad de Dios? Esa pregunta vamos a responderla hoy en este estudio. Ser pueblo de Dios a esa gente, a esas personas que han tenido el privilegio de ser reconocidos como el pueblo de Dios, tendría algunas implicaciones, hermano. ¿Qué implicaba para Israel ser elegido el pueblo de Dios? Reconocer que Israel, quiero comenzar con esto, hermanos, entender, reconocer que esa nación, que ese país es el pueblo de Dios, hermano, es algo, ese reconocimiento es algo que muchos tuvieron que entender de manera muy dura, de la manera más terrible, ¿verdad? Alguien despreciaba a ese pueblo, hermano, lo tenía por poca cosa, pero al vivir una experiencia impresionante, tuvieron que reconocer, ¿verdad? Verdaderamente, estos son pueblo de Dios. Sí, hermano, grandes personajes, naciones, imperios, tuvieron que reconocer de una manera triste, difícil, que ese es el pueblo de Dios. Ahora que Israel aún es un pueblo de Dios, que goza de grandes promesas, es algo que muchos lo debaten. Estudiosos, teólogos, académicos, creyentes, religiosos, se ponen a estudiar sobre esa nación de Israel. Y muchos, hermanos, al presentar sus estudios, agarran a Israel, hermano, y lo lanzan fuera de todas las promesas de Dios. Ese pueblo ya no tiene que ver con Dios, ¿verdad? Tal vez algún tiempo fuera un pueblo de Dios, pero ahora ya no. ¿Qué hay de cierto en eso? Vamos a considerar hoy nosotros, a la luz de las Escrituras. Estas personas lanzan a Israel fuera, hermanos, ya que según ellos entienden las promesas de Israel estaban condicionadas. Es decir, hermano, sí, Israel va a ser mi pueblo. Poniendo en palabras de Dios esto, ¿verdad? Israel es pueblo de Dios, pero si cumplían, pero si obedecían. Israel iba a ser el pueblo de Dios, pero si eran fieles, si se mantenían en esa condición de fidelidad a Dios, pero si fallaban, oiga, esto lo dice alguien, ¿verdad? Lo dicen estos que le mencionaba, teólogos, académicos, estudiosos, dicen, pero si Israel fallaba, entonces sería aniquilado, sería eliminado, dicen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios al respecto. ¿Saben, hermano, algo que me agrada del estudio de la iglesia de Dios? Es que la enseñanza de la iglesia va basada en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. Si la Biblia, si las sagradas escrituras lo dicen,
venga, ¿verdad? Nosotros lo recibimos, nosotros lo creemos y lo predicamos, pero si la Biblia no lo respalda, entonces eso no es cierto, ¿verdad? El que declaró aquello, si no se basó en la palabra de Dios, ese está equivocado. La iglesia así enseña, basándose en la misma palabra, ¿verdad? Profetas como Isaías dijeron, eh, el que no habla, dice, como está escrito, dice, es que no le ha amanecido, dice. Nos recomienda personajes como Pedro, hermano, gran siervo de Dios, escribió 2 cartas, dice, el que habla, dice, hable conforme a la escritura. El que enseña, enseñe conforme a la escritura. Es por eso que si la Biblia lo dice, la iglesia lo enseña, lo predica, ¿verdad? Lo sostiene porque tiene respaldo en la palabra de Dios. Pero si no lo dice la Sagrada Escritura, hermano, entonces no, ¿verdad? Entonces, eso es de dudosa procedencia. Entonces, como decíamos, hermano, estas personas dicen, si Israel fallaba, si Israel no era fiel a Dios, entonces ya no iban a ser el pueblo de Dios. Eso dicen esas personas. Lo que la iglesia de Dios cree y enseña al respecto de este tema es lo siguiente. Quisiera, hermanos míos, comenzar por que comprobemos, consideremos que el pueblo de Dios es Israel, que Israel es pueblo de Dios, y para saberlo, para conocerlo, tenemos que ir a donde les anunciaba, a las escrituras, ¿verdad? A la palabra de Dios. Este pueblo, hermanos, antes que existiera la nación de Israel, Dios se lo había prometido a Abraham. Vamos a ir allá, hermanos. Vamos a ir al vástago, al tronco, a las raíces de ese pueblo. Quiero invitarle a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis. En el Génesis capítulo 12, verso 2 y verso 3. Mire usted, dice así la palabra de Dios. Dios le dice a Abraham, y haré de ti, le dice, una nación grande. Oiga, hermano, ahí está anunciando, está viendo a una persona, Abraham, de ti, Abraham, de ti saldrá una nación grande, le está diciendo Dios. Y te bendeciré, le declara. Oiga, iba a ser un pueblo bendito, hermano, iba a contar con el favor de Dios. ¿Qué más le dice? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Impresionante, ¿verdad? Todo lo que se le dice a Abraham. Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Mira, hermano, por eso es que es importante este tema que lo estudiemos hoy nosotros. Esta parte que viene, mire lo que dice en el verso 3, y serán benditas en ti, le dice, todas las naciones de la tierra. Hermano, aquí acabamos de leer, de considerar las bases de esa estrecha relación con Dios y ese país. ¿Qué se dice, hermano? Según lo que leímos en Génesis 12, del verso 2 y hasta el 3, aquí vemos que serían numerosos, porque te engrandeceré, le dice. Haré de ti una nación grande, serían numerosos, hermano. Crecería, sería un pueblo grande. Y dice, y engrandeceré, dice, haré de ti una nación grande. Lo primero serían numerosos. Lo segundo, hermanos, serían bendición para todas las naciones. Estas promesas que Dios le hizo a Abraham, hermanos, le fueron, hermanos, reafirmadas otra vez al hijo de Abraham, que es Isaac, allá en Génesis 26. Podemos leer desde el verso 1 y hasta el 29, hermano. Para ampliar este conocimiento, usted puede leer toda esa declaración desde el capítulo 26, capítulo 26, verso 1 y hasta el 29. También le fue reafirmado a Jacob,
Jacob es nieto de Abraham, es hijo de Isaac. Y aquello que Dios le dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, su hijo. Y también Dios se lo dio al nieto de Abraham, a Jacob. De hecho, es Jacob, hermanos, quien adopta el nombre de Israel. Pero no fue por una idea de Isaac o de Rebeca, no, es Dios mismo el que a Jacob le cambia el nombre y le llama Israel. Ya no te vas a llamar Jacob, en adelante te vas a llamar Israel. Dios mismo le cambió el nombre, hermano. Quiere decir, hermano, a ese país, hermano, de Israel, ¿quién le puso nombre, hermano? Dios. Sí. Y es que este Jacob es padre de 12 hijos, de 12 varones. Y todo el territorio de Israel, hermanos, está dividido en 12 porciones, 12 tribus, que serían las 12 tribus de Israel. Así como en su país, hermano, hermana, su país tiene tantos estados, ¿verdad? Provincias. Bueno, aquí en El Salvador, ¿verdad? Son 14 departamentos, ¿verdad? Esos 14 porciones que está fraccionado El Salvador, ¿verdad? En Israel, hermano, son 12 tribus. Cada una tiene el nombre de uno de esos 12 hijos de Jacob. Así se origina, hermano, esa nación, esa gran familia, de un hombre, ¿verdad? Abraham y Sara. Luego Isaac. Luego pasa a Jacob, hermano. Y esas 12, ¿verdad? Familias que salieron de él son las que poblan todo ese territorio, ese país, que en algún momento ya lo vamos a considerar, hermanos, se llaman el pueblo de Dios. ¿Cuándo es reconocido como pueblo en sí? Porque hasta ahí era una familia, ¿verdad? Hasta ahí solo era una promesa. Vas a ser un pueblo grande, ¿verdad? Te engrandeceré. Pero tiempo vendría en que de verdad, o sea, se cumpliría la promesa de que iban a ser un pueblo. Dice Éxodo. Quiero que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 2, verso 23. No olvide, anticipadamente, lo que vamos a descubrir ahorita, lo que vamos a considerar es cuándo es reconocido como pueblo. Cuándo dejaron de ser solo una familia, ¿verdad? Una familia, un esposo, una esposa, les nació un hijito, ¿verdad? Abraham, Sara, Isaac. Ahora es Rebeca e Isaac, ellos son los padres, ¿verdad? Y le nacen Esaú y Jacob. Jacob es el de la promesa, ¿verdad? El de las 12 tribus. Y luego esos 12 hijos de Jacob comienzan a reproducirse, hermanos. ¿Cuándo es que se les llamó pueblo por primera vez? Porque no olviden, nuestro tema es Israel, pueblo de Dios. Dice allí Éxodo 2:23. Vamos a leer hasta el 25. Dice así. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y miró Dios a los hijos de Israel, dice, oiga la palabra, hermano, y los reconoció Dios. Yo les dije, vamos a leer esta porción y vamos a ver cuándo fueron reconocidos por nuestro Dios. Cuándo los reconoció Dios a esta familia, ¿verdad? Poniéndonos en contexto, hermano, todos sabemos que Abraham, llamado por Dios, sale de Ur, de los caldeos, y viaja a Padán Aram. Luego sigue su peregrinación, hermano, y llega hasta Canaán. Y ahí se establece. Y ahí están, hermanos.
Viene más tarde Jacob, ¿verdad? Con su dificultad con Esaú, hermano, tiene que emigrar nuevamente allá, a donde había estado tiempo antes Abraham, allá donde conoce a Raquel y a Lea, ¿verdad? De donde provienen, hermano, los 12 hijos de Jacob. Todos conocemos la historia, hermanos, se ha predicado muchas veces desde esta misma página también, hermano, cómo los hijos de Jacob llegaron a despreciar a José. ¿Se acuerdan, hermanos? Al grado que lo querían matar, que lo colocaron en una cisterna, que después lo vendieron, hermano, como esclavo, ¿verdad? A Egipto. Y más tarde, hermanos, cuando José adivina los sueños, revela los sueños del faraón, y José es engrandecido, hermanos, solo faraón es superior a él, y entonces la familia de José, que había quedado en Canaán, la familia de Jacob, ¿verdad? Son llamados por él allá a Egipto. Ahí no son un pueblo, hermano, ellos son una familia, ¿verdad? 70 personas emigran de Canaán, ¿verdad? Hacia Egipto, porque había hambre. Esa historia la conocemos. Y ahí como 70 personas, ¿verdad? No son un pueblo, pero sí, esos 70 son los hijos de Israel, a quien Dios le cambió el nombre, se llamaba Jacob antes, ¿verdad? Y ahí en Egipto se crece el pueblo. Y acabamos de leer, hermano, y aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, ya leíamos esa porción, ¿verdad? Que el pueblo que había crecido, se había multiplicado en Egipto, aquella familia de Jacob, de Israel, hermano, había crecido ya, pero los habían esclavizado en Egipto. Sí. Y Dios miró la aflicción de ese pueblo. Parece que Dios se acuerda de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y Jacob. Ya Jacob ya ha muerto ahí, José ha muerto, pero sus descendientes están sufriendo ahí. Entonces, hermano, dice la porción, termina diciendo, y oyó Dios el gemido de ellos, dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿ve, hermano? Y los reconoció Dios. Dice, allí fueron reconocidos como pueblo. Allí se cumplió la promesa hecha a Abraham, que Dios los reconoce. Por ahí vamos, ¿verdad? Hace falta que comprobemos en las escrituras, hermano, cuándo es que Dios les llamó pueblo. Solamente hemos encontrado que los reconoció cuando Dios les llama pueblo de él, de su propiedad. Hasta ya eran una familia, ¿verdad? Sí, los nietos de Abraham, los hijos de Jacob, esos 12 hijos de Jacob ya habiéndose reproducido allá en Egipto, están siendo esclavos, ya son muy numerosos, pero son esclavos y Dios oye el clamor de ellos y los reconoce. Quiero que veamos cuando Dios les llama mi pueblo. Cuando Dios le llama a estos mi pueblo. Siempre ahí en Éxodo, pero vamos a ir al capítulo 3 de Éxodo, el verso 10. Dice así, dice Éxodo 3:10. Ve por tanto ahora, está diciendo Dios a Moisés. Ya no estés aquí, ¿verdad? Ve allá, ve por tanto ahora y te enviaré, dice, a Faraón para que saques de Egipto. Oiga, hermano, para que saques de Egipto. Estoy leyendo Éxodo 3:10. Para que saques de Egipto a mi pueblo, le dice Dios. ¿Qué estamos estudiando hoy, hermano? Israel, pueblo de Dios. Aquí Dios le dice a Moisés, te voy a enviar para que saques de Egipto a mi pueblo, le dice, a los hijos de Israel. Hoy sí, hermano. A partir de ahí son reconocidos como una nación. La promesa a Abraham, hermano, se materializa.
la relación con Dios, con este pueblo, se vuelve, pudiéramos decir, hermano, única y especial. ¿Por qué así, hermano? No, alguien dirá, no estarán exagerando esto, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va a tener como tipo preferencia, verdad? Que Israel va a ser una nación única y especial. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, sigamos considerando. Eh, dice el libro de Deuteronomio, hermano. Vayamos a Deuteronomio. Dice el capítulo 7, verso 6. Deuteronomio 7, 6. Dice, porque tú le dice Dios a ese pueblo, porque tú eres pueblo santo, le dice. Mire nomás, hermano, cómo le está diciendo. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. A eso nos referíamos, hermano, cuando decimos que la relación de Dios con Abraham se vuelve única y muy especial. Quiere decir, hermano, al decir Israel, pueblo de Dios, es que estos fueron elevados, hermano, a un estado de privilegio. Esa nación, el pueblo de Dios, Israel, es elevado a un estado de honor de parte de Dios, no por lo grande, hermano, no por lo grande, o por lo poderosos, o merecedores, eh, sino, hermano, por la buena voluntad de Dios. Así, por la buena voluntad de Dios. El destino de Israel como pueblo de Dios se establece finalmente, hermano, allá en el Sinaí. Allí habla Dios del destino de este pueblo. Luego de ser rescatados de la esclavitud de Egipto, hermano, allí, hermano, Dios hace pacto con ellos. Hace un convenio, un trato, ¿verdad? Allí en el Sinaí, hermanos, en su trayectoria de Egipto hacia la tierra prometida, cuando llegan al Sinaí, hermanos, Dios allí los reúne y les dio leyes. Ahí les dio, hermano, los 10 mandamientos. Ahí les dio normas, les enseñó principios morales a ellos. Este acontecimiento se convierte en un, ¿cómo le llaman a esto, hermano? En una señal, un mojón, dice alguien, ¿verdad? Un hito en la historia de esa nación. Un hito en la historia, ¿verdad? Una señal. Aquí adquiere formalidad y solemnidad esa relación entre Dios y ese pueblo, ¿verdad? Su pueblo. No solo había promesas, no solo había favores, para ustedes van a ser grandes, ustedes son mi tesoro. No, también había compromisos, hermano. En un convenio es así, ¿verdad? Sí, yo me voy a beneficiar con el préstamo, ¿verdad? Pero si no paga, dice ahí en unas letritas pequeñitas, en los contratos, en Dios, hermano, en ese convenio que hace con Israel, los favorece, los hace especiales, singulares, ¿verdad? Pero también, hermano, allí hay compromisos, hay responsabilidades mutuas, ¿verdad? Eh, ese, ese privilegio de ser el pueblo de Dios, hermano, ese estatus, podríamos decir también, hermano, tendría pruebas y tendría desafíos. Dios a Israel, hermano, todos sabemos, le envió profetas, le envió reyes, sacerdotes, y a través de ellos les advertiría las consecuencias que tendría si un día se llegaran a apartar de él. Y todos conocemos, hermano, los vacíos de ese pueblo, ¿verdad? Ante la falta de Israel, hermano, vemos que ahí estuvo la disciplina de Dios. ¿No es así, hermano? Israel fallaba, hermano, Israel era infiel, se apartaba de Dios y Dios les aplicaba el correctivo, ¿verdad? La disciplina, pero también la misericordia, hermanos. Dios les aplicaba correctivo, disciplina, pero también les mostraba su amor, su misericordia.
Es que Dios, hermano, Él no es un Dios que hace pactos temporales, ¿verdad? Es una promesa para siempre. Ellos serían su pueblo. Dios, hermano, eligió a ese pueblo y por eso es importante que nosotros estudiemos. Alguien diría, ¿por qué no hablan del amor, verdad? ¿Por qué no hablan de la vida eterna? ¿Por qué no hablan otro estudio, verdad? Es que, hermano, este estudio es importante para nosotros. Por eso conviene, hermano, que lo terminemos, ¿verdad? Que lleguemos al final. Este pueblo, hermano, Dios lo escoge para que sea bendición a todas las naciones. Es una de las promesas de Abraham. Todas las naciones de la tierra. Quiere decir, hermano, esta parte del planeta Tierra donde estoy yo, hermano, es bendecida por Abraham, por las promesas de Dios hechas a él, a través de ese pueblo. Allí donde usted vive, donde usted está, es que dice, hermano, todas las naciones de la tierra van a ser benditas con este mi pueblo, dice el Señor. Dios lo escoge para que sea luz, para que sea ejemplo de adoración, para que sea ejemplo de vida justa, para que sea un faro de la verdad, de la sabiduría, hermano. Al decir esto, posiblemente alguien diga, ¿verdad? Pero es Israel, nosotros sabemos, fallaron miserablemente. Hoy mismo, ¿verdad? No tienen la mejor conducta que se diga, dirá alguien. Pero Dios lo escogió para eso, hermano. Y todos sabemos de que de ahí, hermano, ha salido gente especial, ya vamos a considerarlo. Mire, la gente que habla mal de ese pueblo Israel, hermano, tiene la escritura. Y a veces se generaliza, es que todos los israelitas son así, ¿verdad? ¿Sabía usted que este libro, hermano, este libro, la Sagrada Escritura, fue escrita por descendientes de Abraham? Hay Moisés, ¿verdad? Moisés, hermano. Hay Jeremías, Pablo, Pedro, hermano, Isaías. El pueblo de Dios, hermano, escribió aquí esta enseñanza, inspirado por Dios, por supuesto, ¿verdad? Para que usted y yo seamos beneficiados. Dios los eligió para que sean bendición, luz a las naciones, ejemplo de vida, de adoración, de obediencia, de fidelidad, un faro de la verdad. Pero hay mucho afán en los estudiosos, hermanos, de lanzar a Israel fuera de las promesas. Incluso hay una teología llamada la teología del reemplazo. No sé si habrá escuchado usted de eso, ¿verdad? La teología del reemplazo enseña gentes lectoras de la Biblia, estudiosos, teólogos, académicos, enseñan, hermanos, estudian que, que Israel, hermano, fue reemplazado por la iglesia cristiana. Es decir, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, ellos tratan de evidenciar que al rechazar Israel a Jesús como Mesías, entonces Dios lo rechazó a él, a Israel. Y ya no sería Israel el pueblo de Dios entonces. La iglesia reemplazó a Israel. Todo lo que era para Israel, ¿verdad? Cuando Israel era el pueblo de Dios, todo eso Dios se lo quitó a Israel y se lo pasó a la iglesia. Así enseñan. Pero yo les decía cómo enseña la iglesia, ¿verdad? Basado en la escritura siempre, así como hemos venido hasta ahorita, hermano, en nuestro estudio. ¿Qué enseña la iglesia de Dios? Basada en las escrituras. ¿Qué dice la iglesia respecto a esa teología del reemplazo? ¿Dios es un Dios que rompe los pactos, hermanos? No, hermano, por el contrario, Dios muestra su compromiso constante y su amor inmutable por esa nación, hermano. Pero estoy hablando, ¿verdad? Nosotros necesitamos Biblia. ¿Para qué dice la palabra de Dios al respecto? Mire, que dice Romanos capítulo 11, verso 25. Quiero que lean conmigo, hermano, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios.
Romanos capítulo 11, les decía, mis hermanos, vamos a leer esa porción, está en Romanos 11, 25, dice así la verdad de nuestro Dios. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Romanos 11, en el verso, porque no quiero, hermanos, y es Pablo el que está hablando, hermano. Pablo dice, no quiero. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pablo dice, Pablo muestra, enseña que es una arrogancia, hermano, sacar a Israel. No sean arrogantes contra Israel, ¿verdad? Por el endurecimiento que ha acontecido en todo Israel, así dice, hermano. En parte, dice. En parte, hermano. Es que no todo Israel lo rechazó. Nosotros vemos 144,000, ¿verdad? Aceptaron ese mensaje, así como primicia, los primeros, ¿verdad? Después llegaron otros tantos ahí, pero de una, ¿verdad? 144,000 reciben el mensaje de Jesús, del pueblo de Dios, hermano. Aceptaron ese mensaje. Pablo mismo, hermano, el que está diciendo, no quiero que sean arrogantes, ¿verdad? Por el endurecimiento que en parte, oigan, viene tiempo en que todo Israel será salvo. Eso es promesa, hermano, para el futuro, ¿verdad? Viene tiempo, ¿verdad? Ese endurecimiento ha acontecido en parte, dice él, hasta que la plenitud de los gentiles, es decir, nosotros, hermano. Lo que Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hoy estamos en esa parte. Las naciones de la tierra son bendecidas con el evangelio, con la esperanza de salvación. Pablo les dice en el versículo 1, de hecho, digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y como dice, su pueblo, ¿verdad? Estamos estudiando Israel, el pueblo de Dios. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice en Romanos 1:1. En ninguna manera, esa es la respuesta. En ninguna manera ni se le ocurra estar pensando eso, que Dios ha desechado a su pueblo. Porque también yo soy israelita. Ahí está un israelita diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo. Sí se ha endurecido, ¿verdad? En parte se endurecieron, ¿verdad? Pero viene tiempo en que todo Israel será salvo, dice él. Dios no ha desechado a su pueblo. Yo soy pueblo de Dios, está diciendo Pablo ahí en esa declaración. En ninguna manera lo ha desechado, porque también soy yo israelita, descendencia de Abraham, dice. Aquí Pablo enfatiza la continuidad del pacto a pesar de los fallos que ese pueblo haya tenido. Yo quiero que veamos el pacto que Dios hace con David. David, este personaje que tuvo como representante de Israel, ¿verdad? Como rey, pues, como rey de Israel, Dios hace un trato con él. Al hacer un trato con él, hace un trato con todo el pueblo, ¿verdad? Mire lo que dice, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Vamos a leer el verso 17 también. Dice así la palabra de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 7, verso 16 al 17. Y será afirmada tu casa, le dice el Señor, David. Y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable, mire cómo dice hermano, eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí describe, hermano, lo inquebrantable de ese pacto. No obstante, algunos declaran que Dios anuló las promesas debido a que el pueblo falló. Dios le anuló las promesas, dice alguien. Está bien.
Eso dice alguien, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero que leamos, hermano. Vamos a leer varios versículos en este tema, en un estudio, hermano. Se hace necesario, ¿verdad? Que sea la palabra de Dios. Por eso acudimos con más frecuencia que otras veces, quizás, ¿verdad? ¿A qué dice la palabra de Dios? Para que no sea la opinión de la iglesia o la opinión personal de un predicador, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir al Salmo número 89, verso 34. Me interesa esto, hermano, porque habla de lo serio que es Dios, hermano, con sus pactos. Cuando Él promete algo, Él es un Dios que cumple. Dice así, Salmo 89, 34. Me agrada, hermano, porque son declaraciones contundentes. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Miren, hermano, dice el 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Hablando del trato, el pacto que hizo ahora con él. Dice el verso 36, su descendencia será para siempre y su trono será como el sol delante de mí. Verso 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Quiere decir, hermano, Dios da promesas para el futuro de Israel. Aunque Israel fuera abatido por los enemigos, parece que lo aniquilan, ¿verdad? Pero, hermano, la palabra de Dios anticipadamente les ha advertido, tranquilo, ¿verdad? Van a sufrir, van a padecer, porque se han descuidado, pero ahí están las promesas. Quiero que veamos promesas que hay en la Sagrada Escritura para el futuro de Israel. Dice Jeremías fue un gran profeta de Israel, hermano, y escribió en el sagrado libro, en la palabra de Dios. Dice Jeremías 23:5. Dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será prudente y hará juicio y hará justicia a la tierra. ¿Ven, hermano? Eso es futuro. Viene, hermano, un rey especial a poner orden, a traer paz aquí a la tierra. Y viene al trono de David, a ese del pueblo de Dios. Veamos otra promesa. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Ven, hermanos? Promesas gloriosas para el futuro de Israel, el pueblo de Dios. Promesas que afectan, hermano, o tienen que ver con nosotros también si le somos fieles a nuestro Dios hoy. Dice Jeremías 33, verso 20 y 21. Así ha dicho Jehová, si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con el siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, dice. Ciertamente, hermanos, la desobediencia de Israel, hermano, del pueblo de Dios, les traería consecuencias. Dios no dejaría sin castigo, ¿verdad? Sin disciplina, sin sanción a su pueblo cuando fallara. Pero también, hermano, siempre mostró su misericordia. Muchas consecuencias tristes le vendrían al pueblo, pero a pesar de ello, Dios no alteraría las promesas del reino, donde tendría parte el pueblo de Israel. ¿Sí? Esta porción del Salmo 89, hermano, yo quisiera que revisáramos otros textos que están ahí, donde Dios confirma su pacto, que Israel es su pueblo
y que tiene promesas, lo dijo allá en los tiempos del salmista, pero promesas que aún están vigentes. Quiere decir que siguen siendo promesas hasta ahorita, hasta hoy. Dice el Salmo 89, verso 28. Voy a leer varios versos, hermano. Hasta el 35 voy a leer. Pero pongamos atención, hermano, a estas declaraciones. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. No dice que le va a tolerar, que Israel va a desobedecer, va a ser infiel y va a quedar sin castigo, no. Va a haber misericordia, dice eso. Siempre le voy a mostrar misericordia. A la hora del castigo, ¿verdad? Pero va a haber misericordia. Dice el 29, pondré su descendencia para siempre, dice, y su trono como los días del cielo. Lo que dice el verso 30, hermano, es muy significativo, porque tiene que ver con, ¿y si el pueblo falla? ¿Y si ese pueblo de Dios le desobedece? ¿Y si dejan a Dios, a pesar de ser su pueblo? Mire lo que dice el verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley, dice, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice, entonces los castigaré con vara, dice. Castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Ven, hermanos? Dios dice, si fallan, los voy a castigar. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, dice el verso 33 del Salmo 89 que estamos leyendo. Verso 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. ¿Ven, hermanos? ¿Verdad que la palabra de Dios nos habla claro? Pero es que fueron infieles, fueron desobedientes. ¿Cómo van a seguir siendo pueblo de Dios? Bueno, Dios hizo un trato con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, y en el trato no es, aunque sean desobedientes, a ellos no les va a pasar nada. No. Si desobedecen mis mandamientos, les aplicaré el correctivo. Los azotaré, dice el Señor. Pero no quitaré de ellos mi misericordia, dice nuestro Dios. Hay una porción, hermanos, de la Biblia, Hechos, capítulo 2, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 29, también el verso 30, hermano, dice el apóstol Pedro, es el que habla aquí. Hermanos, dice ese siervo de Dios, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Ahí está David sepultado, ¿verdad? Hasta el día del apóstol Pedro, ¿verdad? Y todavía, hermano, está ahí el rey David sepultado. Pero mire lo que dice el verso 30. Pero siendo profeta, dice David, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes sobre su trono, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. ¿Quién es ese descendiente de David que vendría de la línea de David y que se sentaría sobre el trono? No se refiere a Salomón, no. Dios habla de ese vástago, de esa simiente especial de David que vendría a nacer. La palabra de Dios no lo dice. Bueno, Pedro está diciendo, es que vendría, si iba a venir uno, dice, y David se murió, dice, y ahí está sepultado aquí entre nosotros aún, dice aquí en el libro de los Hechos. La promesa ahí está. Veamos quién es ese que se sentaría en el trono de David. Dice Lucas, capítulo 1, verso 31 y hasta el 33. Dice, está hablando de la Virgen María. Está hablando el ángel de ella. Dice, concebirás y darás a luz un hijo. Dice. A María, esta que estaba desposada con José.
y le pondrás por nombre Jesús, dice. Sí, hermano, María es una descendiente de Abraham también, una mujer del pueblo de Dios, es israelita, ¿verdad? Dice, y pondrás por nombre Jesús, él será muy grande, dice, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿Ven, hermanos? ¿Se sentó Jesús en el trono de David cuando vino, hermanos? No, hermanos. Él vino a andar como un ser humano por las calles polvorientas de Israel, sanando a los enfermos, pregonando libertad a los cautivos, hermanos. Así que la promesa esa sigue viva, firme, sigue vigente. Viene el reino milenial donde Jesús se va a sentar en el trono de David, hermano. Y eso esperamos. Aunque se portaran mal y aunque fueran rebeldes, eso está pendiente aún, hermano, de suceder allá en el pueblo de Dios, en ese territorio. Yo quiero que veamos, hermano, y a la vez que leemos, que se sorprenda usted de unas profecías, hermanos, de unas declaraciones terribles que dice Jesús al recordar algunas profecías del pasado. Jesús habló, hermanos, de un futuro turbulento para Israel. En los tiempos de Jesús, ¿verdad? Él habló de lo que le esperaba a Israel. Jesús lo dice conmovido, hermano. En algún momento hasta llora él, ¿verdad? Lo que le va a pasar a mi pueblo, ¿verdad? Lo que van a sufrir estos por su desobediencia. Dice Lucas 21. Lucas 21, verso 24. Mire lo que declaró Jesús. Y caerán a filo de espada. Y que se descuidaron, hermano. Israel falló, ¿verdad? Y ahí está Jesús diciendo, van a caer a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones de la tierra. Dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dice que Israel va a ser destruido y van a caer a filo de espada hasta acabárselo, hermano. No, eso tiene un límite, eso va a pasar, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y yo, al mencionar esto, hermano, digo, Jesús le recordó a sus discípulos sobre esas profecías, porque ya la habían anunciado otros profetas en el pasado. Profetas como Moisés, hermano, ya les habían anunciado a los israelitas lo que les iba a pasar si eran desobedientes. No los iban a aniquilar, no los iban a destruir. Iban a sentir el castigo de Dios, la disciplina, pero también les habla de la misericordia, ¿verdad? Sí. ¿Qué promesas, qué profecías son las que le recuerda Jesús a sus discípulos en lo que acabamos de leer, hermano? Que caerían a filo de espada, que serían llevados cautivos a todas las naciones, que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quién había anunciado eso antes de Jesús ya? Dice en el libro de Levíticos, hermanos, Levíticos 27, no, Levítico 26, vamos a leer el verso 27 y el verso 33. Les invito a que leamos Levítico 26, verso 27 y 33. Si aún con esto no me oyeres, dice, sino que procedieres conmigo en oposición, entonces dice, a vosotros os esparciré entre las naciones. ¿No es eso lo que dijo Jesús allá, hermano, en Lucas 21, 24 que acabamos de leer? Os esparciré entre las naciones, dice. Sigamos leyendo. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. ¿Ven, hermanos? Jesús está recordándole a sus discípulos que esto que les anunció Moisés, hermano, estaba por cumplirse en ellos. Y efectivamente, Jesús está predicando ya por el año 30 a los discípulos, 33. Y 40 años más tarde Israel está viviendo esa angustia, ¿verdad?
esas consecuencias de sus fallos. Quiero que leamos también Deuteronomios 28. Vamos a leer el verso 15, del capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a leer el verso 15, el verso 25 y también vamos a leer el verso 37. Mire usted, dice así el verso 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Jehová te entregará derrotado delante de sus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 huirás de ellos. Serás espanto de todos los reinos de la tierra. Serás motivo de horror y servirás de refrán, de burla en todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Esto que describe aquí, hermano, no es cuando fueron cautivos a Babilonia. No, ahí fueron 70 años. Y serían llevados, hermano, por todas las naciones de la tierra, dice claramente. Eso no se cumplió ni cuando fueron a Siria, ni cuando fueron a Babilonia, ni cuando fueron a Media, no. En el año 70 de nuestra era, hermano, Israel sufrió esa terrible diáspora. La gran diáspora, así es conocido. La desobediencia y la rebeldía de ese pueblo, hermanos, de Israel, les llevó a ser castigados con cautividad. Como ya les decía, hermanos, en Persia, en Babilonia, en Siria, en Grecia. Pero los textos anteriores, a los que se refirió también Jesús, tratan sobre el gran esparcimiento. Ese que tuvo lugar entre el año 70 y el año 131 después de Cristo. La gran diáspora fueron asesinados por deporte, fueron forzados a vida de esclavitud. Todo eso sufrió el pueblo de Dios, hermano, Israel. Otros miles fueron dispersados por el mundo anunciando el evangelio de Jesús, como los discípulos, ¿verdad? Eran judíos, hermano, esos eran del pueblo de Dios, Israel, hermano, pero pasaron a ser iglesia de Dios y con el mensaje se iban para Roma, ¿verdad? O se iban a las cavernas, donde fueran, pero llevaban el evangelio, el mensaje de Jesús, compartiéndolo a las naciones. Así como el evangelio corrió, hermanos, a través de persecuciones, pero iban huyendo, pero llevaban el mensaje. Cumpliéndose así, hermano, lo que Jesús anunció, ¿verdad? Que serían expulsados. Quiero que consideremos al menos 4 preguntas importantes. Esto lo veíamos hace poco en un estudio, en un trimestre que estudiaba la iglesia hace algunos años. Por lo que hemos estudiado, hermanos. Leíamos que Jesús dijo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermano, ¿llegó a su fin el control de los gentiles sobre la tierra de Israel? Porque los israelitas, hermanos, fueron sacados todos de su tierra, del territorio de Israel, y fueron lanzados por todo el mundo. Para que el país incluso se perdiera, hasta le cambiaron nombre al país. Hicieron que se llamara de otra forma, ya no se llamara Israel, sino que Palestina. Y así se perdiera, ya no tenían hogar, ya no existía Israel. Pero según las gentes. Pero Dios tenía planes para su pueblo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y vimos a lo del Salmo 89, ¿verdad? Como Dios anuncia y reafirma que Él no le va a fallar a David, lo que le prometió se lo va a cumplir. Llegó ya el fin de los gentiles sobre el control de ellos, hermanos, sobre esa tierra, sobre la tierra de Israel, del pueblo de Dios. Dice que los romanos, los maometanos y los turcos, por 7 siglos, hermano, tuvieron el control de esa tierra. Estuvieron dominando a ellos, ¿verdad? Solo ellos sobre esa tierra. Y mientras los israelitas por cualquier parte, menos en Israel. Esparcidos por todo el mundo, por todas las naciones. Después, en 1917, están los ingleses ahí, también tienen control sobre esa tierra. Y mire, hermano, a estos ingleses se les ocurrió echarle un vistazo a Israel, ¿verdad? Y es como andan, ¿verdad? Esparcidos por el mundo y no tienen un hogar.
están pensando en un hogar para Israel, hermano, en que debería, ¿verdad? Si fuera posible, que tuvieran un espacio, un territorio donde se establecieran, ¿no? Tenían siglos de estar esparcidos ellos, pero había promesa para ellos, ¿verdad? Estos hermanos, los ingleses, procuraron un hogar para los judíos. En el año de 1919, millones de judíos alrededor del mundo, millones de israelitas, eh, soñaban, planeaban un viaje a Tierra Santa. Vamos a volver a nuestra casa, decían ellos. En cualquier parte del mundo, hermano, estaban y ellos ilusionados, ¿verdad? Vamos a volver un día a nuestra casa. En el año 1948, los británicos salieron del área del territorio de Israel. Y el pueblo de Israel, en 1948, se declaró una nación libre e independiente. Judíos de todo el mundo, hermano, volvieron, hermano, a sus tierras, a la tierra de Israel, a su pueblo. Ya contestamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Llegó al fin el control gentil de la tierra de Israel, hermano? Ese que anunció Jesús. Pues, hermanos, aunque no en su plenitud, ¿verdad? Pero los israelitas ya tienen una patria, tienen un territorio, hermano. Son una nación, hoy son una nación, estos israelitas. Otra pregunta, si ya Israel tiene el control de su tierra, ¿qué han hecho los judíos? Bueno, la guerra no se han hecho esperar, hermano. Desde que entraron, desde que llegaron en 1948 en tierra, ya en 1956, recién nacida la nación de Israel, ¿verdad? Recién han vuelto a llegar ahí en tierra. 1956, 1967, 1973 han habido guerras. Pero lo importante es, hermano, milagro de milagros, ¿verdad? La iglesia de Dios del séptimo día estuvo predicando, hermanos, anunciando que un día Israel iba a volver a su tierra, porque eso dice la profecía bíblica. La iglesia de Dios estuvo predicando sobre eso. Hay una revista, de seguro que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, ¿verdad? Ya hemos tenido un abogado de la Biblia en la mano, una revista que la iglesia de Dios reproduce y comparte. Esa revista comparte temas bíblicos, hermano, y tiene mucho tiempo de existir. Es una de las revistas más antiguas de la iglesia, ¿verdad? Desde 1863, la iglesia cuenta con esa revista que hoy se llama El Abogado de la Biblia. Pero, hermano, allá en 1863, esa revista no se llamaba El Abogado de la Biblia. ¿Saben, hermano, cómo se llamaba? 1863 se llamaba La Esperanza de Israel. Así se llamaba la revista. Uno de los temas que se exponen, ¿verdad? Todavía, hermano. Yo tengo muchas revistas de esas y la iglesia estaba anunciando, predicando, Israel va a volver a su patria. Y eso tiene significado para la iglesia, eso es importante para el mundo. Eso es mostrar que la palabra de Dios se cumple. Y la iglesia vio, hermanos. Imagínense, 1873 la iglesia tiene esa revista y predica sobre ese tema. Así se llama la revista. No se llama El Abogado de la Biblia. En esa fecha se llama La Esperanza de Israel. Fue hasta 1972 que adoptó el nombre de El Abogado de la Biblia. Es decir, la iglesia vio, hermanos, cumplirse ante sus ojos. Esta generación, ¿verdad? Vio cumplirse esa profecía de que Israel, el pueblo de Dios, vuelve a su tierra, que Dios cumple la promesa. En junio de 1967, Israel tomó el control de Jerusalén. Porque Israel solo recibió por partes, hermano, por partes, ¿verdad? Usted puede buscar videos, ¿verdad? Y encontrar donde Israel llega, hermano, en 1948, en un 14 de mayo,
y ahí en el desierto, les entregaron desierto ahí, hermano, y ahí con sus maletas todavía, ¿verdad? Todavía, bueno, blanco y negro se ven las imágenes. Ahí cantan el himno, la esperanza, Atikva, ¿verdad? El himno nacional de Israel. Lo cantan a capela, hermanos, y se ve el desierto, ¿verdad? Todo aquello marchito, lúgubre, melancólico. Y usted puede ver, hermano, 50 años después, 70 años después, cómo luce Israel, hermano. Esa tierra que se ve aquí toda apagadita, ¿verdad? El desierto, pues, usted va a ver floreciendo ahí, hermano. Huertos, producción agrícola, frutas, ganadería, rascacielos, eh, un gran país. Y hoy cantan el himno, hermano, con un lujo de banda, ¿verdad? Entonando su himno nacional. Están sufriendo guerra, hermano, pero cada guerra ha redundado en que recuperen más territorio del que estos aún no han recibido. Cada vez van recuperando más. La tierra está floreciendo, hermano. Hay producción, tienen un poderío militar extraordinario. Es el país que más científicos produce, hermanos. Son potencia mundial. Han resurgido, hermanos. Quiere decir, Dios ha cumplido ya su promesa, está cumpliendo su promesa con ese pueblo, porque todavía falta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el resultado desde entonces, hermano? Cada guerra, que quienes los desprecian, quienes los provocan, solo ha servido para recuperar más territorio. El desierto está floreciendo, produciendo frutos. Donde había desierto y hay rascacielos, hay turismo grande, ahí la gente quiere ir a conocer al pueblo de Dios, a esa nación. Los países del mundo más científicos, hermano, Israel es el país que más científicos produce, es la palabra, son el pueblo de Dios. ¿Qué nos interesa esto a nosotros, hermano? ¿Para qué estamos hablando de esto? Es que, hermano, esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo también. Y ahí está nuestra esperanza. Saben que la higuera es como un emblema, pudiéramos decir, para la vida de Israel, hermano. La higuera es un emblema para la vida de Israel. Yo no sé si ya deben haber escuchado esa parábola, ¿verdad? De Lucas 13, versos 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dice Lucas 3, verso 7. Y dijo él al viñador, he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, dice. ¿Para qué inutilizar también este espacio, la tierra? Él entonces, el viñador, le dice, le responde, déjala todavía este año, le dice, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortas después. Fue Jesús, hermano, quien por 3 años procuró que Israel diera fruto. Y no dio fruto, hermano. Sí dio fruto, ¿verdad? Pero no todo, hermano. La higuera, hermano, que es Israel, entonces pasaría a secarse, ¿verdad? Esos 1900 años que Israel estuvo fuera de su terreno, hermano, de su territorio, ¿verdad? De su patria. Es como si la higuera hubiera estado seca, allá, sufriendo en las naciones del mundo donde fueron expulsados. Y esto me recuerda, hermano, este acontecimiento a una semana de la muerte de Jesús. Allá en Mateo 21, versos 18 al 19. Dice, muy de mañana cuando volví a la ciudad tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Y él dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Le dijo,
y al instante se secó la higuera. Y lo oyeron sus discípulos, dice. Jesús declara el futuro triste de la higuera, hermano. Lo que le pasaría por no dar el fruto esperado. Allá en Mateo 23, 37 al 39, hermano, Jesús contempla a Jerusalén, a la ciudad, ¿verdad? Israel estaba tranquilo, las mujeres venían, ¿verdad? Compraban, los hombres cultivaban, quizás los niños iban para la escuela, pero el Señor Jesús sabía lo que le esperaba a esta nación, hermano. Dice esa porción, 23, verso 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, exclamó Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Dice, he aquí vuestras casas os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Ya nunca iba a ver el pueblo de Dios a Jesús, hermano, porque os digo que desde ahora no me veréis, dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ven, hermanos, cuando se habla del castigo de Israel, de la aflicción que vendría a Israel, Jesús siempre termina, la palabra de Dios siempre termina, hermanos, hasta, es decir, no va a ser siempre. Ya no me van a ver, ¿verdad? Hasta que venga de nuevo. El pueblo de Dios va a recibir a Jesús entonces, cuando venga de nuevo, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo, dice a Pablo. El endurecimiento ha acontecido, dice, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Y caerán a filo de espada, vimos allá Jesús diciendo también, y Israel va a ser hollada por los gentiles hasta otra vez, hermano, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Disciplina, pero también misericordia. Muestra a nuestro Dios a su pueblo, ¿verdad? A Israel, el pueblo de Dios, como estamos estudiando. Repitiendo un poquito, hermanos, Israel fue destruido, hermano, por Roma allá en el año 70. Fue llevado a todas las naciones del mundo cautivo. Estuvo vagando unos 1900 años. La higuera, ¿verdad? De Israel. Pero esa higuera, hermano, el Señor Jesús dio una parábola, hermanos, donde dice que la higuera nuevamente reviviría. Esta higuera que se secó reverdecería nuevamente. Israel, hermano, recuperó su independencia ya en 1948, ¿verdad? 14 de mayo. El primer ministro de Israel, hermanos, Ben Gurion, proclamó la independencia y eso proclama la segunda venida de Cristo. Mire pues, Mateo 24, 32 al 33 dice, de la higuera aprended la parábola. Fue Jesús quien lo dijo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, dice, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está a las puertas, dice. Está reverdeciendo, hermanos, materialmente, como nación, ¿verdad? Ya ha reverdecido. Falta en lo espiritual, ¿verdad? Y sabemos que cuando Cristo venga, hermano, Israel, dice, Israel será salvo, dijo allá en la declaración del apóstol Pablo. Solo mencionar así poquito, hermano, y lo menciono, hermano, esto de los huesos secos, esta profecía que está allá en Ezequiel 37, del 1 al 3, porque me llamó la atención, hermano, que en noviembre de 1948, cuando la ONU aprobó 2 estados, uno judío y otro árabe, es interesante, hermano, escuchar hablar de estos sucesos históricos, ¿verdad? Y a este ministro de Israel, hermano, a Benjamín Netanyahu, él, hermano, sí, profecía de los huesos secos. Bien entienden, ¿verdad? Bien comprenden ellos esto. Dios, hermano, es un Dios que cumple sus promesas.
Es que lo había prometido allá en Amós capítulo 9, 14 y 15, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, mire, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca jamás serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo, ¿verdad? Eh, Hermano, mucho de esto ya se está cumpliendo, ya se ha cumplido. Dice Jeremías 31. Jeremías 31, voy a leer el verso 2, también el verso 10 y el verso 14. Mire usted, así ha dicho el Señor, Israel, un pueblo que escapó de morir a filo de espada, halló gracia en el desierto y ahora avanza en busca de reposo. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará. Festejaré a los sacerdotes con la abundancia de ofrendas que les llevarán al templo. Santificaré de la abundancia, satisfaceré de la abundancia mía en mi pueblo, dice el Señor. ¿Será posible que esa nación que estuvo a punto de perecer a filo de espada, hermano, resurgiera, hermano? Es como si volviera a nacer, ¿verdad? Lo asocié con este tema, hermanos. Dice Isaías 66, verso 8 y 9. ¿Acaso una nación puede nacer de repente? Dice el profeta. Pues Sión dio a luz sus hijos antes de tener dolores. El Señor tu Dios dice, yo que abro la matriz, impediré que nazca el niño. Yo que permito la concepción, cerraré el vientre de la madre. Dice esto. Hermanos, siguen siendo el pueblo de Dios. Esa relación maravillosa de Dios con Israel, hermano, no niega el amor de Dios por el mundo. ¿Sí, hermano? En Israel son benditas todas las naciones de la tierra. Jesucristo mismo viene a nacer en la tierra de Israel, de una mujer israelita, ¿verdad? De María, hermanos. Son el pueblo de Dios. Y Jesús viene, hermano, porque de tal manera amó Dios, dice, al mundo, dice. Y Dios muestra su amor al mundo a través del mensaje que viene de ahí, de la palabra de Dios, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Mensajes que Dios dio usando a su pueblo, a los israelitas. De ahí nos vino el bendito Jesús, hermanos, a nosotros. De ahí vino la salvación para el mundo. ¿Por qué es Israel el pueblo de Dios, hermanos? Dios lo eligió. De ahí han salido las promesas de salvación para el mundo, para nosotros. Israel, hermano, tiene un papel crucial, ¿verdad? Un día vamos a estudiar de esto también en los eventos finales. Tiene un papel crucial en los eventos finales. Zacarías 14, 2, verso 3, nos informa que todas las naciones se van a unir en contra de Jerusalén. En algún momento va a suceder. Y Dios va a intervenir para salvar a su pueblo. Siguen siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso significa, hermano, que la redención nuestra está cerca. No sé si ha escuchado usted a alguien cuando no entiende, ¿verdad? Y le dicen, levantar la cabeza. El Señor Jesús dijo, cuando vieres que estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, dice él, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es así, mis amados hermanos. Agradezco mucho su atención y deseo toda clase de bendiciones sobre sus vidas, mis amados hermanos. El Señor guarde a cada uno de vosotros. Gracias a mis hermanos que trabajan para que estas transmisiones puedan llegar a muchos lugares. A mi hermano Norberto
Romero, ¿verdad? Muchas gracias a mi hermano obrero Herbert Blanco también. Dios los bendiga por ese trabajo, mis amados hermanos. A usted que nos acompañó en ese estudio, le agradecemos también, le deseamos toda clase de bendiciones de lo alto. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Adoramos tu nombre, oh Jehová, por lo grande de tu amor. Tu presencia podemos sentir en medio de tu congregación, que unidos estamos aquí, adorando tu gloria y majestad. Que unidos estamos aquí, adorando tu gloria y majestad. Ebenecer, gracias Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová, nuestro Dios. Aleluya, aleluya, amén. En lucha o tribulación, con tu iglesia